Bendito sea el Señor. Estamos nuevamente en un programa escudriñando las Sagradas Escrituras. Estamos contentos con mi esposo el poder comenzar el programa y poder enseñar lo que es la palabra de Dios, esa palabra verdadera, esa palabra que Dios nos quiere entregar a cada uno de nosotros. Les saludamos a lo largo de Chile como también a los países vecinos que nos conectamos en esta hora a través del canal de televisión en YouTube y también en las redes sociales. Estamos contentos porque Dios abre las puertas, Dios está manifestando su amor, su misericordia, porque sabe que hay mucha necesidad, sabe que hay muchas personas que necesitan de Dios. Y por eso Dios quiere en esta hora hablar a tu corazón, hablar a tu vida. Dios quiere que lo conozcas, Dios quiere manifestarse en tu vida. Pero para eso Dios quiere un corazón dispuesto para poder entregarte la palabra de Dios. No sé en qué lugar te encuentras, no sé en qué situación te encuentras, pero este es el momento, el poder conocer del amor de Cristo. Un Dios que vino a este mundo a dar la vida por nosotros sin distingo alguno. Un Dios que nos perdonó de nuestros pecados. Así que yo les invito, estimada audiencia, estimada hermandad en el amor de Cristo, que pongamos atención al programa, a las citas bíblicas que se van a ir dando en el transcurso del programa. Ustedes puedan tomar apuntes si es que no logran encontrar en la Biblia y después con más calma poder estudiarlo a profundidad. Dios les bendiga y doy la oportunidad a mi esposo para que él también pueda saludarlos y pueda entregar su palabra. Que el Señor los bendiga. Bien. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y siempre dándole la honra y la gloria al Señor, porque Él es el que permite y Él es el que nos abre las puertas para que podamos hacer este programa que a través de estos equipos de alta tecnología pueden llegar a la intimidad de su hogar y podemos continuar como cada semana, escudriñando esta santa palabra del Señor. Si bien es cierto, el Señor nos da este privilegio de estar junto a ustedes, pero es Él el que tiene control de todo, y es Él el que hace todo. Así que, como siempre, la gloria es para el Señor. Y el Señor los tiene en un tema, lo hemos visto ya varias semanas. La semana pasada no pudimos estar presentes por varias razones, pero hoy, por la gracia de Dios, continuamos. Y continuamos en el tema que nos tiene el Señor de la oración y la fe, que son dos cosas que van muy unidas, van atadas, porque sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Ya lo hemos visto, la cita bíblica. Hemos visto también que cuando oramos sin fe no nos sirve de nada. Así que es necesario, para poder dirigirnos a Dios, para poder pedirle a Dios lo que necesitamos, tenemos que saber que Dios ha prometido de responder nuestras oraciones y nos ha dejado dicho de que todo lo que pidamos creyendo, o sea, teniendo la fe, creyendo que lo vamos a obtener, lo obtendremos. Eso lo dice la palabra. Todo lo que pidamos creyendo que lo vamos a recibir, entonces lo recibiremos. Esa es promesa de Dios. Así que con esa fe tenemos que pedirle al Señor, creyendo, teniendo fe, porque sin fe es imposible. Algunos oran por si acaso. Por si las moscas, pero no es así con la relación con Dios. Es saber que tengo un Dios que me escucha, tengo un Dios que me ama, tengo un Dios que se preocupa de mí, tengo un Dios que si tengo fe, entonces voy a recibir lo que yo necesito. Bien, vamos a ir, como les digo, a este tema. Y el Señor ha puesto otras citas bíblicas que vamos a estar discerniendo ahora en este programa. Nos vamos a ir a Hebreos.
Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y vamos a leer el 1 y el 2. ¿Qué dice mi amor en el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos? Anoten en su cuaderno, en su hojita, para que después con calma, si es que no pueden inmediatamente irse a la Biblia, para que puedan comprobar de que lo que estamos entregando es palabra de Dios. Amén. Lleva como título puesto los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. O sea, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios aquí en Hebreo? Dice aquí, por tanto nosotros también, nosotros, los que estamos recibiendo, ustedes que están recibiendo a través de estos medios, dice nosotros también teniendo en derredor, o sea, alrededor nuestro y alrededor de todo lo que vemos y estamos viviendo, dice, tan grande nube de testigos. Oiga, hemos estado viendo testimonios, hemos recibido testigos de lo que Dios hace. Es una gran nube de testigos. La palabra de Dios dice que si se escribieran todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer a este mundo, no cabrían en toda la tierra. Imagínense, en ese tiempo que vino nuestro Señor Jesucristo, todo lo escrito no habría cabido en la faz de la tierra. Imagínense ahora, de tantos testimonios y de tantas cosas que el Señor sigue haciendo, porque nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo hemos visto eso. Entonces sigue habiendo milagros, sigue habiendo portentos. Yo le he dado testimonio. Entonces tenemos una gran nube de testimonio. Despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, apartémonos de eso. Apartémonos del pecado. Despojémonos de todo lo que nos agobia. Desechémoslo. Dice, y corramos, o sea, ojalá esto sea rápido, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y de qué manera? Nos da la dirección nuestro Señor Jesucristo, y a través de la carta a los Hebreos. ¿Qué dice ahí, mi amor? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. O sea, ¿de qué manera tenemos que despojarnos del pecado y no tener grande peso sobre nosotros? ¿Por qué? Porque tenemos que comprender y tenemos que creer, tener fe, puesto siempre, no quitar la vista de nuestro Señor Jesucristo. Dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Y qué es Jesús? El autor y consumador de la fe. ¿Qué es eso? El autor de la fe. Él fue el que puso en nuestro corazón en la fe, si es que creemos. Creemos, entonces la fe viene a nosotros, el Espíritu Santo viene y nos llena. Y ya no podemos dudar y ya no podemos retroceder ni tampoco entender que Dios no escucha, no pone atención y no nos atiende. No. Dios está atento a nuestra necesidad, pero quiere que nosotros le hablemos, oremos, pidamos, clamemos. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Entonces tengo que saber de que Él escucha mi oración. Y sobre todo cuando me humillo ante Él, cuando me postro ante Él, cuando reconozco que es mi Padre Celestial, que es mi Dios, es mi Creador, es mi Señor, es mi Proveedor.
entonces yo me postro ante Él. Y ahí dice que al que se humilla, Él lo exalta. Así que de esa manera, puesto siempre los ojos en Jesús. Acuérdense, yo les he enseñado de lo que Pedro, cuando quiso, él vio a Jesús andar en el agua, andar en el mar que estaba agitado, el viento y todo, y dijo fantasma y todo eso. Y resulta que cuando Pedro dijo, si eres tú, Señor, manda que yo también vaya a ti. Y el Señor dijo, ven, ven. Y mientras él miraba a Jesús, tenía puestos los ojos en Jesús, él no dudó y caminó sobre el mar. Caminó mientras tenía puestos los ojos en Jesús. Pero se le ocurrió en el momento en que iba caminando por el mar, con la tempestad a todo dar, el viento, la ola y todo, se le ocurrió sacar los ojos de Jesús y mirar las circunstancias, mirar las dificultades que estaban pasando en ese momento, mirar el mar agitado, sentir el viento y todo, vio las circunstancias y no puso sus ojos en Jesús, los quitó, y ahí él empezó a hundirse. Entonces por eso aquí dice, puesto los ojos en Jesús, no quitemos la mirada de Jesús. Él es nuestro sanador, Él es nuestro, mire, Él nos da fortaleza, Él nos da la paz que necesitamos. Entonces si pongo siempre mis ojos en Jesús, voy a recibir lo que necesito. Porque Él es el autor de la fe y es el consumidor de la fe. ¿Qué es un consumidor? Consumidor es aquel que, ¿cierto?, prueba y saborea lo que está recibiendo, consume, y Él consume nuestra fe. Nuestra fe, Él le gusta, le agrada y la consume, la recibe. Bendito sea Dios. Entonces, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y qué más dice, mi amor? El cual, por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Con mayor razón tenemos que tener confianza, con mayor fe tenemos que estar unidos al Señor, porque comprendemos y creemos que Él vino ¿a qué? A sufrir el oprobio. O sea, el oprobio es el que se rieran de Él, el que lo maltrataran, el que lo criticaran, el que lo juzgaran. Eso sufrió todo ese oprobio y sufrió las consecuencias de nuestro pecado. O sea, Él vino a sufrir por nosotros. Juan, cuando lo vio por primera vez, él dijo, este es el Cordero de Dios que viene a quitar los pecados del mundo. Lleno del Espíritu Santo, Juan reconoció que él era el que venía a quitar, este es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Entonces, eso es lo que vino a hacer, y con mayor razón entonces tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, agradeciéndole el acto de amor que tuvo con toda la humanidad, no con algunos nomás, con todos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. ¿Qué más, mi amor? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestros ánimos no se canse hasta desmayar. Amén. Entonces, consideren, dice la palabra aquí, considerad, o sea, consideremos. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. El pecado de nosotros estaba yendo sobre nuestro Señor Jesucristo. Consideremos eso. Consideremos que Él tuvo tanto amor, tanta misericordia, que se ofreció. La palabra dice que no es que lo hayamos quitado, no es que nosotros hayamos... No. Él se ofreció, Él se entregó.
Él podía haber llamado, dice la palabra, miles de ángeles que lo vinieran a rescatar, pero no, cayó su boca como corderito, fue llevado al matadero. Entonces, consideremos eso, el que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, ¿para qué sufrió? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, no es que nosotros tenemos que estar esforzándonos y tratando, no, Él lo hizo todo. Así que tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo y darle gracias más bien, que pagó por nuestros pecados, que pagó por nuestras transgresiones, nuestras rebeliones, todas estaban siendo pagadas por Él. El castigo de nuestra paz, dice la palabra, estaba yendo sobre nuestro Señor Jesucristo. Además, por las llagas que le hicieron nosotros, ahí estábamos siendo curados, sanados. Y por la sangre que Él derramó, estábamos siendo limpiados y redimidos con esa sangre bendita, con esa sangre que hasta la hora tiene poder. El poder de la sangre de Dios fue para quitarnos, limpiarnos, redimirnos. Y todavía lo sigue haciendo, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya, Él es nuestro Salvador. Siga, mi amor. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Aleluya. O sea, también nos da orientación de que en algún momento dado, si nosotros no entendemos y si nosotros andamos desviados y si nosotros hemos cerrado, nos disciplina. ¿Y por qué nos disciplina? Porque nos ama. Nos ama. Él es nuestro Padre. Y quiere que, como todo padre, se preocupa de su hijo y lo disciplina. Porque quiere que ese arbolito chueco se enderece. Y para que también llegue a obtener más beneficios en su vida, hay que orientarlo, hay que aconsejarlo, hay que direccionarlo. Y Dios hace eso con nosotros, porque nos ama, nos ama. Entonces, tenemos que tener confianza, tenemos que tener fe. Aunque estemos pasando momentos difíciles, ya hemos dicho, la fe hay que hacerla valer cuando estamos pasando el momento difícil, porque algo está haciendo Dios con nosotros. Aleluya. Vamos ahora a otra cita bíblica. Santiago, la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, y vamos a leer del 14 al 26. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? Amén. La fe sin obra es muerta. Miren el título, observen el título, traten de masticar lo que significa el título. La fe, estamos hablando de la fe, estamos discerniendo de la fe sin obra, así como la fe, ¿cierto? No mostrada en oración, y orar sin fe no sirve de nada. La fe sin obra, sin obrar, no sirve de nada tampoco. Lo dice la palabra aquí. La fe sin obras no sirve de nada. A ver, leamos, mi amor, por favor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Amén.
por favor, pongan mucha atención aquí. Porque Dios dice que nos creó y lo hemos visto, eso ya las citas bíblicas que le hemos compartido, dice que Él nos creó para buenas obras. Fuimos creados nosotros como seres humanos para buenas obras. Y sobre todo cuando pasamos a firmar el acta de ser llamados hijos de Dios, entonces estamos justamente direccionados a hacer buenas obras. Buenas obras. Porque sin fe, yo puedo decir, tengo fe, pero si no hago obras de amor y obras de fe, no me sirve de nada. Y aquí dice, hermanos míos, hablando el apóstol Santiago a todos los hermanos en la fe, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Dice, yo tengo fe, y otro también, y dice, ¿de qué aprovecharé si alguien dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Qué pregunta más grande, ¿no? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, o sea, no tienen vestimenta, no tienen, y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha la fe que tienes tú? Si no haces nada por la necesidad del ser humano, ¿de qué aprovecha decir tener fe? Voy a la iglesia porque tengo fe y creo, y si no estás preocupado por la necesidad de los seres humanos, de no ayudar al que tiene necesidad, porque a eso vino Jesús, a mostrarnos de que Él estaba atento y dispuesto a la necesidad del ser humano, sobre todo a los enfermos, a los que no tenían. Para eso nos creó el Señor, y para eso quiere que sus hijos tengan la fe suficiente como para hacer el bien. Incluso la palabra de Dios dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, no al tiempo nuestro, a su tiempo segaremos. Segar es cosechar. Entonces, nunca hay que cansarse de hacer el bien. Hay algunos, incluso yo he oído hasta pastores, no, ya estoy cansado, me tienen hasta aquí con esto y esto otro. Y el Señor dice, nunca hay que cansarse. O sea, no nos cansemos de hacer el bien. Y muchas veces cuando hacemos el bien nos dan el pago de Chile. El pago de Chile quiere decir que nos pagan con mal, no importa. Pero lo importante es que hemos hecho el bien. No importa que nos paguen con un mal. Y no importa que los critiquen. Y no importa que los juzguen. Y no importa ninguna cosa contraria. ¿Por qué? Porque hemos obedecido la voz de Dios, que Él quiere que hagamos el bien. Y hemos tenido la fe suficiente para que podamos entender que tenemos que hacer el bien. Porque si no, la fe no sirve de nada. Siga leyendo, mi amor. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Amén. Así también la fe, si no tiene obras, la fe si no tiene obras, aquí dice, explica, es muerta. La fe si no tiene obras es muerta. ¿Cómo lo explico esto? Por ejemplo, hemos leído de que una mujer tuvo un flujo de sangre por prácticamente 12 años. Y resulta de que iba a los médicos, dice la palabra, y gastaba su plata y le iba peor.
con los médicos. Pero oyó hablar de Jesús, que hacía milagros, que hacía portentos. Y ella creyó y tuvo fe. Pero ella, si hubiese recibido fe y hubiese dicho yo creo, y no hubiese hecho nada, ¿me explico? No hubiese hecho nada, ¿de qué le habría servido su fe? ¿De creer que él lo hacía? ¿De que él obraba? ¿De qué le habría servido la fe? Ella tenía que obrar, pues. ¿Y de qué manera obró? Yendo donde Jesús, tomando la decisión de ir y tener un contacto con Él, tener comunión con Él. Ella obró, eso se llama obrar. Y como obró, tuvo fe y obró, entonces recibió. No sé si entienden. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma, es muerta. Y cualquiera que hubiese tenido fe y diga yo tengo fe, pero ya tú tienes obras, pero yo tengo fe. Pero aquí dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues yo obro, pero ¿tiene fe? Tampoco, al revés. Yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, ¿cómo voy a mostrar mi fe yo? Obrando. Si sé que tengo fe que Dios sana, pero si no obro, ¿podré recibir sanación? Muéstrame, por ejemplo, yo sé que Jesús es nuestro Salvador. Ya, pero si no obro en el sentido de creer y aceptar y pedirle perdón al Señor y darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por haber hecho la obra tan grande de amor, entonces no me sirve de nada mi fe, ni tampoco mis obras. No sé si han entendido. Sigamos en el 18, mi amor. 19. Perdón. Si crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerte? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Amén. Miren qué precioso. Aquí hay un ejemplo claro de lo que significa la fe. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees realmente que Dios es uno? Dice, nos hace esa pregunta. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, pues. Bien haces en creer que Dios es uno. También, fíjate la comparación, también los demonios creen eso. También Satanás cree eso. También entonces el enemigo también, y dice, también los demonios creen y además tiemblan. Cuando escuchan hablar de Dios y se enfrentan a las cosas de Dios, tiemblan, pues les da miedo. Amén. Más, aquí otra pregunta. Más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Quieres saber? Y dice aquí, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? O sea, pónganse en el caso de Abraham. Aquí esta pregunta nos hace pensar en lo que pasó con Abraham. La fe tan grande que tuvo Abraham. Creyó y tuvo fe y le fue contado por justicia. Y dice que él es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Dios le pidió a su hijo que se lo entregara
en sacrificio, que lo matara. Y él, imagínense, era el único hijo que había tenido de Sara. Y pedirle al Señor eso, pero el Señor lo estaba probando. Y él creyó de tal manera que dijo, si Dios me pide esto, amén, yo lo voy a hacer, le obedezco y lo hago. ¿Por qué? Porque creo y tengo fe que Él lo puede hasta resucitar si yo lo mato. Esa era su fe. Eso era creer que estaba ante un Dios justo, un Dios santo, un Dios misericordioso, un Dios que cumple sus promesas. Por eso él decía en su interior, no importa, ya yo lo hago, le obedezco, con el dolor de mi corazón lo voy a hacer y ¡pum! Porque sé que Él lo puede hasta resucitar, porque Él me ha prometido que mi descendencia debe venir de mi hijo que salió de los lomos. Eso es fe, pero Él estuvo dispuesto a obrar, a obedecer. La fe sin obras, sin hacer, no me sirve de nada. Y eso es lo que nos trata de mostrar aquí la palabra. Que nos fijemos, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Siga leyendo, mi amor. Amén. Quiero aclarar algo ahí un poquito, que si bien es cierto, Abraham tenía fe de lo que Dios iba a hacer en ese momento en el holocausto a su hijo. Pero también hay que destacar algo importante, que cuando estaban arriba en el monte Abraham con Isaac, se destaca también la obediencia que tenía Isaac, por lo que su papá le comentó lo que iba a pasar. Porque aquí en el versículo 7 dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: He aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar de Dios que le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. O sea, aquí, aparte de la fe que tenía Abraham y aparte de la obediencia que se puede rescatar de Isaac, Abraham tenía fe de que Dios iba a proveer Además iba a proveer un cordero para el sacrificio. Entonces, doblemente la fe. Uno, de que Dios iba a hacer con su hijo, o sea, Abraham, de que Dios iba a hacer con Isaac, y también de que Dios iba a proveer un cordero para el sacrificio. Y es maravilloso cuando ahí se puede ver la obediencia y la fe de ambos, en realidad. Y dice, ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Qué dice el 22? Acá. En adelante, el 22. ¿No ves que la fe actuó justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Además, aparte o sea, de eso. Además de que Dios probó su fe, y como vio lo que él creyó y obedeció y todo, le fue contado por justicia y además fue llamado amigo de Dios. Bendito Dios. Y fue por lo que él obró, por lo que él obedeció e hizo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Los que tenemos que fe, tenemos que obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. De qué es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Y qué quiere? Es que nosotros hagamos el bien. Amén. Entonces, 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino.
Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Amén. O sea, la fe de esa mujer, la ramera, de esta mujer que era Rahab, que salvó a los israelitas, El mensajero. los salvó y de tal manera que creyó en ese Dios, creyó en lo que le hablaban los israelitas a Rahab, y creyó de tal manera que dijo que si algún día llegaban allá nuevamente, volvían y ganaban la guerra, se acordaran de ella y también la llevaran a su pueblo. Y así fue. ¿Por qué? Porque ella creyó y ella hizo el bien con aquellos que estaban ahí y los andaban buscando para matarlo. Ella los escondió y ella los hizo bajar por un cordel para que se salvaran. O sea, ella obró. Por eso dice, entonces, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pero ella tuvo fe, pues, y ella oró. Ella es una de las que aparece en el listado de los hombres y las mujeres que tuvieron fe, que también lo vamos a leer en algún momento. Fueron muchos los que tuvieron fe y obraron de acuerdo a lo que Dios establecía. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros. Bendito Dios. Vamos a la carta del apóstol Santiago, capítulo 5. Amén. Versículo. Capítulo 5, versículo del 7 en adelante. Amén. Como título tiene: Sed paciente y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Amén. O sea, ¿qué nos pide el Señor? ¿Qué nos habla a través de la carta del apóstol Santiago? ¿Qué nos está entregando? Dice, sed pacientes, el título dice, sed paciente. ¿Y qué quiere decir paciencia? Esperar. Esperar. Las cosas muchas veces, yo lo he dicho ya varias veces, nosotros queremos como seres humanos y seres carnales que las cosas sucedan lo más pronto posible. Ojalá rápidamente, al tiro, como dice uno. Pero aquí el Señor dice que tenemos que ser pacientes, tenemos que esperar. Incluso en una parte el Señor dice, los que esperan en Jehová volarán como las águilas. Los que esperan, o sea, los que tienen paciencia. No es que las cosas sucedan inmediato, incluso Él quiere probar nuestra fe. Y para eso nos hace pasar un tiempo de dureza, de aflicción, de momento de desesperación incluso. Pero si tenemos paciencia y esperamos y confiamos en Él y tenemos fe, entonces Él responde. Ahí es donde prueba nuestra fe, en la paciencia, en la espera, si esperamos realmente en Él. Por tanto, hermanos, dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Nosotros esperamos la segunda venida del Señor, pues. Y quisiéramos que ya, pero tenemos que tener paciencia. ¿Entienden? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, o sea, observen, miren, mirad, dice el Señor. Mirad cómo el labrador, aquí nos hace una comparación con aquel labrador. ¿Quién es el labrador? El que prepara el campo, el que prepara para sembrar, el que trabaja en el campo. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. O sea, cuando él preparó la tierra, todo, sembró y todo, y espera. Dice, espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia.
No desesperado, que ya, ¿y por qué no sale? Que se demora. No. Espera con paciencia, dice. Espera con paciencia hasta que reciba ¿qué? La lluvia temprana y tardía. Y la lluvia tardía. O sea, mientras más lluvia haya, mejor para las plantas. Tened también vosotros. ¿Qué? A ver. Paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. O sea, nos hace la comparación, ¿cierto? Y hasta la hora el Señor quiere que estemos sembrando, quiere que estemos regando, quiere que estemos preparando para el fruto. ¿Y cuál es el fruto? Que las almas se salven, que las almas reciban la palabra. Esa es la lluvia. Esa es la lluvia que viene del cielo. Y la palabra es la lluvia. Y esa es la que riega. Y esa es la que da el fruto. ¿Cierto? Entonces tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Afirmen sus corazones. No desmayen. No tengan temor. No tengan miedo, porque las circunstancias de hoy, las circunstancias que están pasando en todo el mundo, nos llevan al temor. En Estados Unidos ya hay una encuesta y se están haciendo estudios de que la gente está tomando calmante y de todo, en la venta de todo eso. Es porque la gente está en estrés y está con miedo, está con temor, está con prácticamente con nerviosismo, con estrés, y están habiendo las farmacias están pero vendiendo cantidades medicamentos para el estrés, para los nervios, para todo. Y es por eso, por lo que está pasando en este mundo. Y no tan solo en Estados Unidos, en todo el mundo está pasando eso. Que la gente está sufriendo de estrés, está sufriendo de miedo, de temor, de angustia por lo que está pasando. Y el Señor dice, no tengan miedo, no teman. Sino que, ¿qué tenemos que tener? Fe y confianza en Dios, que Él va a hacer con sus hijos, que Él los va a proteger, los va a cuidar, los va a cubrir de toda circunstancia difícil. Esa es la fe que tenemos que tener y esa es la fe que busca el Señor, permitiendo todas estas cosas que sucedan y están avisadas desde prácticamente la fundación del mundo. Y Jesús lo confirmó absolutamente. En Mateo 24 dijo, y vendrán rumores de guerra y principios de dolores y mentirosos y engañadores y la maldad irá en aumento, no se multiplicará, pero los presidentes, no, nosotros vamos a parar con la maldad. No, o sea, estamos en un mundo en el cual estamos sufriendo las consecuencias de lo que significa el pecado. Y el Señor quiere y alarga los tiempos, dice. ¿Para qué? Para que ojalá todos lleguemos al arrepentimiento y nadie se pierda. Que todo el mundo, Él nos ama a todos, nos ama a todo el mundo. Y quiere que tengamos fe y que creamos que tenemos un Salvador y que nos acerquemos a Él. Todavía es tiempo, todavía tenemos tiempo, todavía el Señor alarga los tiempos. ¿Para qué? Para que tengamos la oportunidad de llegar al conocimiento de lo que es Dios, de la palabra de Dios. Y por eso el Señor dio la comisión y de que sus hijos, los que han creído, los que han aceptado al Señor, nos dediquemos, obedezcamos esta gran comisión de ¿qué? De predicar este Evangelio a toda criatura,
a todas. Nosotros no sabemos dónde estamos llegando, a qué lugares, solo conocemos los lugares. Nos dicen aquí el director, el dueño de este canal nos dice, es una gran bendición, estamos llegando, qué sé yo, a Chillán Viejo, estamos por Talca, ahora Perú, ahora y así, o sea, estamos llegando a diferentes partes y por Roku estamos llegando a todo el mundo. Entonces se está cumpliendo que la palabra será diseminada y dice que eso es necesario, que la palabra se predique a toda criatura antes que venga el fin. ¿Y por qué? Porque a través de la palabra Él la ha destinado para la salvación del ser humano. Aprender a conocer a través de la palabra a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre que tanto nos ama, que vino y se encarnó en María y nos vino a mostrar su gloria, su poder, su magnificencia, su gracia. Y por eso tenemos que tener fe y orar y pedirle al Señor. La oración y la fe son muy importantes. Son muy importantes. La oración tiene respuesta siempre y cuando tengamos fe. Y lo que más nos pide el Señor, y lo vamos a confirmar con citas que me dio el Señor, ya nos ha mostrado en citas anteriores, cuando Josafat, ¿se acuerdan del programa anterior? Josafat venía 3 naciones que le venían a quitar sus tierras, los venían a matar y todo, y tuvieron miedo, temor, pero se acordaron de que podían clamar a Dios. Clamaron a Dios y Dios les respondió. Y qué hermoso fue ese testimonio. A muchos que me he encontrado con ellos les ha gustado muchísimo ese testimonio. Han podido entender de que sí, en los momentos más difíciles de nuestra vida estamos siendo probados para ver si nos acordamos de Dios, pero no que después que Él nos haya ayudado, nos haya socorrido, nos haya mostrado su gloria, nos olvidemos de Él, porque eso ocurre mucho también, y lo hemos mostrado a través de citas bíblicas, de que reciben y después se olvidan de Dios. Hay muchos que cuando viene un terremoto, ¡oh, Dios!, y se golpean el pecho, y en ese momento, pero después se olvidan y siguen igual. Es así el ser humano, lamentable, pero Dios los ama y nos busca a través de su palabra. Nos vamos a ir ahora a mostrar esto que Dios quiere, y nos está mostrando aquí que tenemos que no temer, no tenemos que asustarnos, no tenemos que perder las fuerzas. Nos vamos a ver con citas bíblicas que el Señor me mostró. Vamos a ir a Isaías 43, del 5 al 8. Amén. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al monte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones, y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé una nueva de estos, y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Amén. ¿Qué nos dice entonces aquí esta escritura? El título que tiene arriba, que nos lo hemos tomado desde el principio para un poco cortar, porque la hora pasa muy rápido.
Aquí dice, en esta parte, porque estaban teniendo miedo, estaban teniendo susto, temor. Entonces dice aquí en el versículo 5 de Isaías 43, no temas. ¿Cómo dice? No temas, porque yo estoy contigo. Muchas veces no creemos que Dios está con nosotros por las circunstancias que estamos pasando. ¿Y dónde está Dios? No, si Él está con nosotros. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. ¿Quién nos ha creado? ¿Quién nos ha formado? Nuestro Dios, nuestro Padre. Y nos creó únicos. Únicos, somos únicos en el mundo. Ay, algunos ni la creen. Y yo les digo, a ver, ¿tú crees que no eres único tú? A ver, marca tu huella y compárala en todo el mundo, que busquen otra huella que sea igual a la tuya. Imagínense, en todo el mundo no hay huella igual a la nuestra. ¿Por qué? Porque somos únicos para Dios. Qué hermoso es eso. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego. O sea, están viendo pero no pueden ver. Tienen ojos pero no pueden ver. Lo dice la palabra en otro lado. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Tienen oídos pero no oyen. Eso está diciendo, son sordos. Tienen oídos pero no oyen. Dice, congréguense. ¡Guau! Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? Busquen alguno de los que se congreguen en toda la tierra, en todo el mundo. Busquen. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Que los haga oír todo lo que ha sucedido y lo que va a suceder más encima, como lo hizo Jesucristo, que anunció hace más de 2000 años que lo que iba a suceder y está sucediendo ahora. Búsquense a uno. No hay. Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. O sea, verdad es que no vamos a encontrar ninguno que haga lo que el Señor dice y se cumple. Lo que dice Él, lo que muestra Él es promesa y nunca podemos dudar de las cosas de Dios. Nunca. Eso es lo que pasó con Abraham y eso es lo que pasó con muchos que vamos a estar viendo, de los que recibieron la palabra de Dios y creyeron a toda prueba, creyeron a pesar de las circunstancias difíciles. A José Dios le dio sueños de lo que iba a pasar, de que su familia se iba a postrar ante ellos, hasta su padre y hasta su madre, su hermano, representado por las espigas de trigo y todo. O sea, él le muestra cuando joven, cuando niño, y le viene a suceder, pero cantidad de años después. Pero primero lo probó y pasó por circunstancias dificilísimas, perseguido hasta por sus mismos hermanos. Y incluso vendido, incluso tirado a un hoyo, y
en la cárcel, o sea, pero él nunca perdió la fe. Nunca. A pesar de las circunstancias. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Aunque estemos pasando las circunstancias difíciles que estamos pasando en este mundo, que estamos viviéndolas, incluso circunstancias personales que también nos están engañando, nos están mintiendo, nos están criticando, nos están diciendo cosas, no importa, pero sabemos que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, yo les decía en el programa anterior, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Aunque intenten, aunque quieran, aunque traten, podrán hacer, podrán perseguirnos, podrán vituperiarnos, podrán engañarnos, mentirlo. Pero si Dios con nosotros, ¿quién con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y esa es la seguridad que quiere que tengamos nosotros de Él, de lo que hizo, de venir a rescatarnos de nuestra miseria, de venir a pagar por nuestros pecados, de venir a sufrir por nosotros, de venir a enseñarnos que Él es nuestro sanador, de venir a enseñarnos que Él incluso es el dueño de las llaves del Hades y de la muerte. Lo mostró con Él mismo. Hace semana anterior estuvimos celebrando eso. Muchas veces las personas celebran más a Cristo crucificado y se crucifican ellos mismos y van y se pegan latigazos como recordando eso. Pero lo que tenemos que recordar más en esos días que la pasión de Jesús es la alegría de saber que Él no quedó muerto, que la muerte no le ganó, la muerte no lo tuvo ahí, enterrado, sino que resucitó para mostrarnos que Él es el dueño de la vida. Y que asimismo, como Él resucitó y además resucitó a Lázaro y además resucitó a un hijo de una viuda, que resucitó también prácticamente a otro que estaba muerto y así, o sea, nos mostró que Él es el dueño y Él dijo esto tan maravilloso: todo aquel que en mí cree, aleluya, aunque esté muerto, vivirá. Pero el que cree en Jesús, en su obra, en lo que Él realizó, y cree que Él es nuestro Salvador, entonces todo el que en mí cree, dijo Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la fe que tenemos que tener, esa es nuestra esperanza. Y aunque estemos pasando lo que estemos pasando, aunque los montes caigan, aunque suceda lo que suceda, tenemos una esperanza, que es la vida eterna. Dios les bendiga. Estamos llegando al final del programa de hoy. Se hace corto. Vamos a estar viendo otras citas que nos dan ejemplo de muchas personas que están escritas en este libro, que quedaron aquí estampadas en este libro, para que podamos recoger esa gran nube de testigos que existen ahora y que existieron en este libro sagrado y siguen existiendo, porque Dios sigue haciendo milagros, sigue haciendo maravillas. Entonces, viendo esa gran nube de testigos, tenemos que tener fortaleza, fe y confianza y pedirle al Señor. Dios les bendiga. Mi amor. Llegamos al final del programa, estimada audiencia, y bueno, siempre confiando en Dios, de que Él los guarde, les proteja, y les esperamos, si Dios así lo permite, la próxima semana. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias, Señor.